Nuevo segmento en nuestra clase progresiva, el número 4, Desarrollando Amistad. El primer requisito de esta parte nos pide que tenemos que asistir a un seminario, una charla o una clase. Bueno, lo que vamos a tener a continuación son 3 profesionales para 4 temas que tenemos a continuación. Vos tenés que elegir 2 de estos y para poder completar el cuaderno. Te invito a continuación que el primer tema que vamos a escuchar es sobre cómo elegir la profesión. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Este es un momento en que estás terminando la escuela secundaria y empiezan esos nervios. ¿Qué voy a empezar a estudiar? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Bueno, a continuación la profe y psicóloga Vanina Salotti, ella nos va a estar dando una orientación con todo lo que ella estudió de cómo nosotros tenemos que empezar a ver y empezar a buscar nuestra próxima profesión. Me presento, mi nombre es Vanina Salotti de Jara, soy psicóloga, psicopedagoga, soy profe en el IAF, así que por ahí si alguno de los que están escuchando es alumno mío, le mando un beso desde ya. Me pidieron que compartiéramos un ratito para poder reflexionar sobre la importancia de elegir una profesión. Y es un tema re interesante porque tiene que ver con vos, con tu futuro, con tus proyectos para más adelante. Cuando pensamos en elegir, tendremos que plantearnos qué es elegir, porque nosotros lo hacemos siempre y a veces ni siquiera reflexionamos sobre lo que significa elegir. La palabrita elegir se divide en 2 partes. El prefijo, la parte de adelante, que es y la parte de atrás, que es leyere. Quiere decir entre varias cosas y leyere quiere decir escoger. Es decir, que cuando nosotros elegimos algo, siempre lo que estamos haciendo es analizando o considerando entre varias cosas. Es algo que vos o yo en ocasiones lo hacemos casi automáticamente, casi no nos planteamos lo que estamos haciendo. Si vos te pones a analizar, vos por día tomás un montón de decisiones, elegís entre un montón de opciones todo el tiempo. Algo tan simple como abro el placar y digo, ¿qué me pongo hoy? ¿Sí? O en mi caso, ¿qué voy a cocinar hoy para mi familia? Siempre estamos tomando decisiones y siempre estamos eligiendo entre varias alternativas. Ahora, no todas las elecciones que tomamos obviamente tienen la misma trascendencia, ni van a generar las mismas consecuencias para nuestra vida personal. La decisión de tu profesión es fundamental para tu vida personal. Y eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, no es una decisión que podemos tomar rapidito, sin pensar, sin analizar, sin tratar de ser racionales, de considerar todas las alternativas, ni mucho menos podemos considerarla dejando fuera a Dios, que es el que más nos conoce, que es el que nos creó y es el que sabe siempre lo que es mejor para nosotros. ¿Cómo podemos hacer para tomar una decisión que tiene que ver con nuestra profesión? Básicamente, siempre tenemos que pensar que al elegir tenemos que tener claro cuál es el objetivo de la elección que estamos haciendo. ¿Para qué estoy eligiendo? A veces ni siquiera nos planteamos esto tampoco, pero es fundamental. No es lo mismo que yo elija una profesión pensando que mi objetivo es ganar dinero, a que yo elija una profesión pensando que mi objetivo es ser feliz, o que mi objetivo es hacer lo que mis papás quisieran que yo hiciera, o, por ejemplo, ponerme al servicio de Dios a través de la tarea que voy a realizar. Siempre el objetivo que nosotros tenemos tiene mucho que ver con la respuesta a nuestras preguntas, con las decisiones que vamos a tomar. Entonces, primero, te invito a que pienses qué es lo que vos realmente querés de esta decisión profesional. ¿Qué buscas? ¿Cuál es el objetivo que vos tenés? Lo segundo que tenés que pensar para tomar una elección de este tipo es necesitas tener información. Y cuando hablamos de información, no hablamos de un solo tipo de información, sino que necesitamos información de 3 cosas diferentes. Lo primero que necesitas tener información es acerca de vos mismo, de cómo sos, cómo es tu personalidad, pensar en qué cosas
te hacen sentir cómodo, qué cosas te apasionan, qué cosas disfrutás. Poder plantearte, no sé, ¿qué me pasa cuando entro en un hospital? Me siento bien, odio el lugar. ¿Qué me pasa cuando entro en una escuela? ¿Qué me pasa cuando veo a alguien que está trabajando en la compu todo el día? Es decir, ¿qué me apasiona, qué me atrae, qué me gusta, de qué disfruto? Esos son tus intereses. Por otra parte, también tenés que tener en cuenta en este conocimiento de vos mismo para qué cosas tenés facilidad o sos bueno. Porque muchas veces hay coincidencia entre lo que nos gusta y lo que somos buenos. Pero poder plantearnos, bueno, a ver, ¿qué cosas me salen fáciles? ¿Qué cosas me puedo pasar varias horas haciéndola y se me pasa el tiempo? Y veo que los resultados que tengo me ponen feliz, ¿no? La gente, por ejemplo, que tiene habilidad para dibujar, para pintar, que no es mi caso, de repente hace trabajos maravillosos con cierta facilidad. Bueno, esa persona tiene ahí un don especial. Entonces, conocer tus dones, conocer tus talentos, conocer tus capacidades, eso también tenés que considerarlo a la hora de tener información sobre vos. Si por ahí no tenés muy claro qué te gusta o para qué sos bueno, siempre es interesante que le preguntes a los otros, a los que están al lado tuyo. ¿Sí? Si estuviéramos en clase te diría, le podés preguntar a algún profe también, pero por ahora no nos estamos viendo. Pero le podés preguntar a tu papá, a tu mamá, que te conocen un montón. O podés pedirle también a Dios en oración que te muestre cuáles son tus dones especiales. La segunda información que nosotros tenemos que tener sí o sí para elegir este tipo de actividad, digamos, para nuestra vida futura, tenemos que tener en cuenta cómo son las profesiones, es decir, cuál es la oferta educativa que tenemos. Para esto, yo te invito a que busques en internet, a que busques en la guía del estudiante si la tenés, y si no, por ahí te puedes fijar en la página de la Universidad de Buenos Aires, donde te aparece bien clarito todas las carreras que tenemos en el mercado, en qué consiste cada una de ellas, cuál es su campo profesional, qué hace una persona cuando termina de estudiarla, cuánto dura, poder pensar, bueno, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el objetivo de cada carrera? Como hablábamos antes de los objetivos, ¿no? Entonces, ir haciendo como un trabajito de selección, como un embudo. Empezar revisando la información de todas las carreras con la cabeza bien abierta. Y después empezar a seleccionar. Elegí por área. Fíjate, de entre todas las carreras, ¿cuáles son las áreas que más te llaman la atención? Supongamos, si te interesa el área de las ingenierías, si te interesa el área de las ciencias exactas, si te interesa el área de las ciencias humanas, vos fíjate y anda haciendo tu propia selección. Cuando lees, cuando buscas la info, bueno, ¿qué cosas te llaman más la atención? Una vez que elegís el área, empezá a obtener más información sobre las carreras específicas. Y ahí, en muchos casos, es interesante hablar con profesionales. Es decir, si te interesa el área, no sé, de las ciencias sociales, puedes empezar a contactarte con un psicólogo, con un sociólogo, con alguna persona que vos conozcas que esté ejerciendo ese tipo de tareas. Y eso te va a permitir a vos a que ya puedas ir haciendo una selección también dentro del área específica que te llama la atención. Finalmente, así vas a poder elegir la carrera, ¿sí? Que no siempre es fácil y no siempre es un proceso directo. Tenés que tomarlo con calma y darte la posibilidad de dudar, darte la posibilidad de que muchas veces puedas hacer algunas modificaciones en tu decisión original. Y el último puntito que tenés que saber, una vez que vos ya elegiste la carrera, es, bueno, ¿y esta carrera a dónde? Es decir, es específicamente la oferta universitaria. Es que vos puedas ver cuáles son las universidades o los institutos terciarios que brindan ese plan que vos querés desarrollar, esa carrera que vos querés cursar, ¿sí? Aunque te parezca que eso no es tan importante, sí lo es. ¿Por qué? Porque hay carreras, por ejemplo, que pueden tener actividades los sábados. Hay universidades que tienen actividades los sábados. Hay universidades que son muy costosas y a lo mejor no son posibles para que vos las puedas estudiar. O hay carreras que se hacen solamente en algunos lugares del país. Te doy un ejemplo. Cuando yo tenía que elegir mi profesión, me interesaba oceanografía. Me sigue gustando, de hecho, la oceanografía. Pero en ese momento solamente podía estudiarse en Mar del Plata o en el sur.
y yo no estaba en condiciones de mudarme. Entonces, eso me sirvió también como un criterio para poder decir, bueno, esto no es lo que yo puedo hacer en este momento. Entonces, básicamente es conocer de vos, conocer de las carreras que hay y conocer de las universidades con sus características. Inclusive hay universidades que son laicas y hay universidades que son religiosas, y eso también tenés que tenerlo en cuenta. Dicho todo esto, una vez que vos tenés todo este combo, estás en condiciones de tomar tu decisión. Pero obviamente, fundamental que recuerdes dos cosas. La profesión tiene que ver con tu identidad, con quién sos y con quién vas a ser. Viste que cuando yo empecé el video te dije, yo soy fulana de tal, soy psicóloga y tal cosa. Yo en ese momento te estoy diciendo, yo soy esto. Tu profesión, el día de mañana, te hace ser quien sos. Tiene que ver con tu identidad. Y de hecho, cuando uno va ejerciendo una profesión, uno va generando cambios en su propia forma de ser, en su identidad. Y otra cosa que también muestra la importancia de esto es que Dios necesita de nuestra disposición para servirlo. Entonces, la carrera que nosotros hacemos es quizás una de las formas más claras en las que podemos servir a Dios. Entonces te invito simplemente a que lo pongas en oración y a que dejes que el Señor también te manifieste con claridad cuál es el plan que Él tiene para vos y que realmente permitas que Él te muestre de qué manera vas a poder servir los dos el día de mañana cuando elijas tu profesión. Espero haber sido clara y les mando un besito grande y realmente que el Señor los acompañe en la tarea hermosa que están haciendo. Chaucito.